Bienvenidos a Candela con Enrique Encinosa. Este podcast lo pueden ver en Facebook, en la página Candela con Enrique Encinosa, o pueden ir a YouTube y bajo el mismo nombre, Candela con Enrique Encinosa, ver todos los podcasts que hemos hecho hasta ahora. Antes de entrar en el tema con Manny y Roland Bejar, mi invitado, quiero hablar un momento sobre una gran pérdida que tuvo el exilio y un gran amigo mío. Yo sé que todo el mundo está hablando de la muerte de Lincoln Díaz Balart, y Díaz Balart fue mi compañero de Abdala y mucho lo quise. Pero él ha recibido toda la propaganda y yo estoy de acuerdo con su buena labor. Se lo merece, ¿verdad que sí? Sin embargo, murió uno aquí en estos días que quizás muchos no lo conocen, y es Ramón Macho Ramos. Yo lo he anunciado en Facebook, sí. Macho Ramos se alzó cuando tenía 24 o 25 años y estaba casado y tenía 6 hijas. Y en esos momentos él era práctico. Él era el que llevaba a la gente que quería Chacha donde estaban las guerrillas. De ahí pasó pronto, cuando se dieron cuenta que él estaba jugando de esa manera, se alzó. Estuvo con lo que le llaman el Frente Norte de las Villas, que es la zona desde Matanzas hasta Sagua la Grande, en el norte, en el circuito norte de la carretera central. Ahí él estuvo también con el Guapo Rivera, que muchos lo conocen. Agapito. Entrevisté muchas veces a Agapito, el Guapo Rivera. Y el jefe de esa operación era José Martí Campos Linares, que era el hijo de Campitos, que también murió en combate. Macho Ramos estuvo alzado 4 años. Fue el último alzado en caer en Camagüey, en Matanzas. El 4 de septiembre de 1964, en el último cerco a lo que quedaba de la guerrilla de Campitos, uno de los hijos de Campitos murió en el combate. Campitos se suicidó en un cañaveral con su última bala, después de estar fajado por largo rato. Rubén Finalés se suicidó antes de caer preso. Macho Ramos cayó herido y cuando recuperó la conciencia ya estaba en camino a un hospital y preso. Entre sus muchas labores, déjenme decirle, y quiero ser conciso en esto para que entiendan la clase de hombre que era, uno de sus trabajos fue hacer una cueva. ¿No? O sea, la cueva ya existía, pero fue adaptar la cueva. La cueva existía al lado de un río en Matanzas. Y ahí José Martí Campos lo mandó a que fabricara algo ahí. Y pusieron, y él decía que ahí, porque aquí se dedicó a la construcción, que ahí él aprendió. Con maderas que se robaban de cercas, apuntalaron el interior de la cueva. Al final de la cueva pusieron una rueda de bicicleta con una especie de ventilador, que tú con la mano podías darle cuerda y te movía aire allá dentro de la cueva. Y la cueva no era muy grande, era del tamaño de un cuarto, un apartamento de un cuarto. Y dice que ahí ellos tenían siempre balas adicionales, comida, y si podían tomar agua, porque estaban arriba del río, y bajaban un cubo con una soga y contenían agua. Que en una situación uno de los
uno de los milicianos venían con perros y los olían a ellos. Dice que el perro se estaba volviendo loco porque ellos tenían unos tubitos finitos que pasaban desde la cueva para ventilación a las raíces de los árboles. Dice, el perro estaba oliendo lo que salía del tubito. Dice que ellos escucharon un miliciano que decía, déjalo, ese perro está oliendo algún animal. Porque no se imaginaban que debajo del árbol estaba la cueva. Wow. Y el último cuento que voy a hacer de este hombre excepcional, a quien quise mucho y respeté mucho. Una noche estábamos comiendo en un restaurante y estaba él, estaba yo, y había otra persona que no voy a nombrar. Y la otra persona indiscretamente le dijo algo que no se le debe preguntar a la gente. Le dijo, oye, con 4 años de sábado tú vas a haber matado a una pila comunista. Eso no se pregunta. Y Macho Ramos lo miró, lo pensó un segundo y le dijo, mira, hay uno que me dolió mucho. Dice, estábamos rompiendo un cerco. Dice, cuando estaban montando un cerco, tú tratabas de romperlo antes de que lo completaran. Y delante de donde nosotros estábamos había una cuneta y pasó un camión y tiró 2 o 3 milicianos ahí. Y se metieron en una cuneta, esperando a ver si alguien pasaba. Dice, entonces cuando yo voy a pasar, dice, yo veo a uno que se está parando para apuntarme. Y se le disparé y lo maté. Dice, y unos días después me di cuenta que yo había matado a un niño de mi barrio, de San José de los Ramos, que yo había visto crecer. Y el muchacho no era comunista, se había metido a miliciano por obligación de la fábrica, etcétera, por presión. Wow. Y se me dio lástima matarlo. Y ese es el tipo de hombre que era Macho Ramos. Wow. Y bueno, que en paz descanse, viejo guerrero. Que paz descanse. Bueno, pues aquí estoy con Manny García, mi anfitrión de siempre, y el caballero Roland Béjar, que viene aquí por segunda o tercera vez. Y me encanta venir aquí porque me siento en casa. Bueno, estás en mi casa. Estoy... Así que ven acá. ¿Por dónde quieren empezar? Empezamos. Tú eres el bárbaro con la cuestión de la política de Israel. Bueno, ¿Hablamos de eso o...? pues, bueno, Hay mucha tela para cortar hoy, pero yo creo que Israel es importante. Hoy yo sé que este programa usualmente sale después, pero hoy hubo un problema en Trump Towers donde se colaron una pila de protestantes, ¿cómo es? Iba a decir protestantes, no son protestantes. bueno, son protestantes, porque son gente que está protestando. Están protestando, pero manifestantes adentro de Trump Towers Como tuvieron que 150. llamar, exacto, porque quieren que suelten a este hombre que lleva aquí 3 años, es residente, cuyo nosotros sabemos que la residencia no es una garantía de quedarte en un país. Si tú cometes un delito, te la pueden quitar fácil. No, es más, si el delito es suficientemente grave y tú eres un ciudadano americano no nacido en Estados Unidos, También te la quitan. se puede, vaya, grave te estoy hablando, grave. Tiene que ser algo de traición, de una mentira muy grande. Cuando Terrorismo. Sí, terrorismo, te pueden quitar la sí, ciudadanía. como no, si ellos pueden hacer un enlace que cuando tú cogiste esa ciudadanía, tú estabas mintiéndoles a ellos desde donde tú venías, por ejemplo, los nazis. ¿Ok? No tienes garantía de que te quedes con ella. Bueno, déjame decirte, reportó Cao en estos días que en su programa de noticias que ahora ICE, Inmigración, detuvo a un cubano que aparentemente fue oficial de la inteligencia cubana y mintió cuando vino a Estados Unidos. Y se cree que una de las cosas que él se le acusa o se le puede acusar es que era parte del escuadrón de aviones que tumbó Hermanos al Rescate. Él estuvo ahí, no disparó el cohete porque lo hicieron los hermanos Pérez Pérez, pero él estaba ahí volando en la zona. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto va a poner asustado a muchísimos. Y casualmente hace unos días yo estaba, una de las pocas veces que salgo de mi casa
que no sea para llevar a mi mujer o yo al médico. Precisamente en estos días, cuando paré en la ventanilla de una cafetería cubana, había dos muchachas hablando. Y una le dijo a otra, tengo tremendo problema porque tengo que presentarme en inmigración la semana que viene y querían saber por qué yo no puse que yo había sido un miembro de la UJC. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir. ¿Okay? Y fíjate, si tú llegas y tú le dices, sí, yo fui coronel de la Infantería Marina de Cuba, me condecoraron en Angola, para todo lo que tú quieras, mientras tú se lo digas, Puede ser que te la perdonen. puede ser que te la perdonen. Pero si tú llegas ahí y tú dices, bueno, yo torturé 32 personas cuando yo estaba con el Ministerio del Interior, ya se te dificulta más. Y si mientes y te cogen mintiendo, todavía se te Por dificulta. lo general, la única razón que salva a alguien así es si están cooperando en un debriefing. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, cuando el general del Pino brincó para este lado, con el conocimiento que él tenía, él podía sentarse días, no horas, días, y le podían haber estado grabando todo. Que si el general fulano tiene una caída, que si el otro gasta mucho dinero, que si el otro Claro. bebe constantemente, o sea, y así decenas de diferentes detalles. Y en ese caso, aunque tú seas el asesino de Riga, te lo perdonan. ¿No? Te dejan vivir aquí. Y mucha gente acostumbrados a mentir, porque en Cuba mentir es una obligación. No, No, es sobrevivir. es una obligación. Mira, en un país, yo a veces comparo la situación de los cubanos bajo este régimen con la de los judíos conversos en España. Los judíos conversos en España, la inmensa mayoría nunca dejó de ser judío. ¿Ok? Siguieron creyendo en lo que creían y siguieron celebrando sus ceremonias en secreto. Pero se convertían al cristianismo porque las opciones eran... Sí, no, era o te conviertes o te mueres. Bueno, peor todavía. ¿Te entiendes? Torquemada en la Y Inquisición. Torquemada era judío, era un judío converso. No hay peor cuña que la del mismo palo. Y en Cuba es igual. En Cuba hay los padres, aunque fueran desafectos a la revolución, no le decían eso a sus hijos, al contrario. Le decían a sus hijos que estuvieran de acuerdo con todo y que cuadraran con todo, porque si no, no iban a poder estudiar, o no iban a poder trabajar, o no iban a poder viajar. El modelo máximo del socialismo es la estatua del niño que está en The Thinking Square, frente por frente a lo que eran las oficinas de la KGB, que es el niño ese que Que tenía echa para adelante a su padre. 12 o 13 años y delató a su familia entera. Sí, sí. Entonces, Y era un héroe, por lo tanto. esa doble moral es un entrenamiento a la mentira. Entonces, mentir para los cubanos que se han formado en ese país en los últimos 60 años es un recurso natural de sobrevivencia. Incluso para los que acaban de llegar, que Sí, eran sí. oficiales del gobierno. Sí, sí. Mi anécdota favorita es la de Prendes. Prendes fue uno de los pilotos del castrismo en Playa Girón. Llegó a general de la Fuerza Aérea. Lo hicieron jefe del museo del Minfar o algo de eso. Y cuando él viene para acá, imagínate, había sido general, había sido, etcétera. Llega un momento en que el Miami Herald, que no tenía nada que publicar en esos días, ya tú sabes cuál es el cuento, Juan, y te vas a sonreír. Sí. Miami Herald, que no tenía nada que publicar en esos días, saca un artículo especulativo que dice, ¿qué pasaría si Turkey Point sufre un ataque nuclear o un sabotaje nuclear? O un ataque de Cuba, o un ataque de lo que sea. Pasan 4 o 5 días y de pronto el Herald tiene casi una página entera, ¿no?
con Prendes en entrevista. Y Prendes le dice, yo fui designado como el jefe de la escuadra de Minsk que iba a atacar a Turkey Point. ¿No? Y Wow. entonces Ejero lo publica, todas las frases que él dijo y cómo se iba a hacer el ataque. 4 o 5 días después, Ejera no lo retracta, pero publica una carta, ¿ok?, de unos ingenieros de Turkey Point diciendo que qué inteligente era Prendes y qué inteligente era Fidel Castro, que habían decidido bombardear un lugar que no iba a existir por 10 años. ¿Cómo que no iba a existir por 10 años? Turkey Point no existía cuando la crisis de los cohetes. Ah, es verdad. Lo hicieron en 70 y algo. Ah, sí, es verdad, es verdad. Y Prendes estaba diciendo, no, yo era el que iba a atacar, a mí me hicieron el jefe de esa operación. Lo dio tanto, Sí, sí, que ahí se acabó Prendes. Pero sí, claro. mucha gente te dice lo que tú quieres. Claro, por eso te estoy diciendo, La mentira es un elemento. Y como historiador te digo, cuando yo he escrito todos los libros que he escrito, del escambray, del clandestinaje, yo siempre cuido y trato de entrevistar al sargento, al cabo, al soldado, Claro. al guerrillero. Cuando tú estás entrevistando al comandante, que es el jefe de todo, tiende a existir una excusa. Tiende a existir lagunas, detalles que él no quiere entrar. Claro, pero ¿a quién entra? Pero alguien entra. Seguro. Y esa es la labor de un historiador. Sí. Buscar las O de diferencias. cualquiera que escriba para otro. Por ejemplo, yo que escribí en Herald tantos años, y sigo escribiendo de vez en cuando. Ahora escribo para El Conservador, el Nuevo Conservador. Saqué un artículo que les recomiendo que lean, en el nuevo conversador, elconservador.com, que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora, dentro de un rato. Pero la gente en Cuba, en un momento determinado, siempre se supo que habían 2 cosas que no se podían decir al pedir entrada a los Estados Unidos. Que se había sido prostituta. Si una mujer declaraba que había sido prostituta, no lo dejaban entrar en los Estados Unidos. Pero eso está mal. ¿Tú no crees que eso está mal? Yo lo veo mal. Bueno, Eso es depende. negarle el trabajo a una Eso es persona. negarle da trabajo. Bueno, Bueno, continúa. Y la otra. y la otra era haber pertenecido a una organización comunista. Bueno, Entonces Bueno, en déjame Cuba, decirte, en esa Cuba fue todo el mundo. La ley McCarran, Ajá. que la tumbaron a finales de los años 60. Ujú. ¿Ok? Por esa ley no pudo entrar Agustín Tamargo por 10 años aquí en Estados Unidos. Porque había sido comunista. Bueno, él juró en el aire que no había sido comunista, pero Tamargo escribía editoriales para el Periódico Hoy, claro. ¿ok? Por Dios. Órgano oficial del Partido Socialista Popular, del Partido Comunista Claro. Ortodoxo. Y entonces, Acuérdate que- No, pero ese trabajo me lo dio Manferrer. Le dije, no, pero Sí, olvídate. pero Ferrer era comunista. Sí, pero olvídate. De todas maneras, aunque él no haya sido miembro del partido, el Partido Comunista de Cuba no te iba a dejar escribir editoriales si no estaba bien Vinculado. seguro. Además, de tu ideología. el Partido Comunista de Cuba tenía una estructura donde había una serie de personas que eran miembros de plantilla del Partido Comunista y otra serie de personas que tenían funciones del Partido Comunista o Socialista Popular, como se llamaba entonces, pero no aparecían como miembros activos. sí. El caso más famoso es Alfredo Guevara. ¿Sí? Que Alfredo Guevara es el que identifica a Fidel y dice este tipo, y el que lleva a Fidel al Partido Comunista, como nos dice el libro de César Reiner Aguilera, El Soviet Caribeño, que lo recomiendo siempre a todo cubano que lo lea. Bueno, vamos a Entonces en Cuba, mucha gente que ha venido durante muchísimos años, que han pertenecido o a la Juventud Comunista o al Partido Comunista, lo han negado a la entrada. Pero hay mucha gente aquí que sabe quiénes fueron del Partido Comunista y quiénes fueron de la Juventud Comunista. ¿Entiendes? Entonces, si en este momento se quiere aplicar la ley,
para perseguir a la gente que mintió porque había sido cómplice. Porque si tú pertenecías a una de esas dos organizaciones, tú automáticamente eras un cómplice del régimen, dispuesto para lo que sea, Fidel, para lo que sea. ¿Ok? Quien peor salía ahí era la prostituta comunista. Ah, no, esa tenía dos problemas. La cogieron por los dos lados, la mataron. No había por ninguna manera poder. por ningún Por lado ningún entra. lugar. Entonces, ahora con esto, que parece que el gobierno americano, las declaraciones de Marco Rubio, el análisis de Marco Rubio, de decir, mira, si tú vienes aquí y tú me dices que tú eres un refugiado político, que tú estás siendo perseguido en tu país, ¿cómo tú me explicas que al año y un día de estar aquí, tú te vayas de vacaciones al lugar de donde te Yo dijeron, estoy 100% de acuerdo. donde tú dijiste que te estaban persiguiendo? Ya no te están persiguiendo, ya no te conocen, ya se Entonces, olvidaron de se ti. olvidaron Pasó de ti. un año. Y, caballero, es no, tiempo. y además Uno cambia mucho en un año. además, en el caso particular, que en el caso de Cuba hay que sacar pasaporte y visa, aunque tú hayas nacido en Cuba. O sea, que un cubano para entrar en Cuba tiene que pedir visa. ¿Ok? O sea, ellos saben a quién le dan la visa. Entonces, explícame entonces, ¿cómo es que tú dijiste que eres un refugiado político y ahora Hay que tú hablar viajas claro, constantemente? esto ya es cuestiones económicas. ¿Se entiende? Y muchos de esta gente no tienen ningún tipo ya no es un problema político. Cuba está en un debacle económico. No, pero el problema sigue siendo político, porque Bueno. la situación económica se debe a que el a un sistema político, que ha sido un fracaso fracaso por 50 años, claro, sin duda. Claro, o sea, el problema económico es una consecuencia del sistema político, porque acuérdate que la política es el arte de vivir. Esa es la definición de la política. El arte de vivir. Entonces, si el arte que tú estás practicando es malo, pues las consecuencias económicas, sociales, morales, porque el problema es que todas estas consecuencias las vemos en el país, las consecuencias sociales y las consecuencias morales. Porque los comunistas dicen que sobre las ruinas de la sociedad capitalista se construiría la sociedad socialista, lo cual la historia ha demostrado que es una total mentira, porque lo único que hacen es destruyen la sociedad Sí, capitalista, ellos, sí, pero no construyen nada arriba de la ruina. Pero es que también hay una cosa, y yo sé que tú quieres cambiar de tema y lo vamos a hacer Claro. ahora, pero es un punto válido. Donde hay una clase media es muy difícil mantener un sistema como el que hay en Cuba en este momento. Por eso ellos han controlado. Fíjate que ellos... Exacto. Lo único que funciona es la represión. Exacto, pero tú tienes que ser dependiente de esa represión para que te puedan controlar. Ahí es donde voy. En un momento determinado, no, vamos a permitir el cuentapropismo. Ajá. Hasta para llenar fosforera, cuenta Y propista. después de pronto un día te dicen, se acabó. Se acabó. Se acabó. Bueno, ahora los paladares. Ahora pueden tener restaurantes hasta de 10 sillas, los paladares, que se yo, que se cuando. Hasta un día se acabaron. Dicen que hay Hace menos poco, de 200 paladares en toda Cuba. En bueno, este momento. después las Y la MIPIMES. mayoría Y son del después gobierno. las MIPIMES. No, vamos a hacer las MIPIMES porque pensaron que iban a poder engañar a los americanos. ¿Ok? Y por eso hicieron las MIPIMES. Pero el problema es que cuando hicieron las MIPIMES, los cubanos que tienen una capacidad y una imaginación que eso no nos han podido quitar. No, eso sí es verdad. La imaginación de los cubanos y el cerebro para desarrollarse, con nada más que le den un poquito de libertad, los cubanos ahí dentro de la isla empezaron a inventar, ya se acabaron las MIPIMES, ahora todas las MIPIMES son del gobierno, porque ellos no pueden permitir, por lo que tú dices, porque el problema es que ¿quién financió la revolución, chicos? ¿Quién financió a este tipo? La clase media de Cuba. La clase media y la clase alta. Sí. Sobre todo más la clase alta que la clase media. Pero la clase media simpatizaba. ¿Entiendes? Entonces, y aportaba, compraban bonos de la revolución, todas esas cosas. Los pobres aguantan, los ricos Oye, y los déjame de clase media se reviran. Claro. Cuando a mí alguien Por me eso llamaba, nos hace a todos pobres. cuando a mí alguien me llamaba en mi programa de radio, me decía, no, porque el nacionalismo y vaya, la extrema derecha, a la derecha de Hitler, Sí. ¿no es? Pero Hitler era socialista, ¿no? Sí. El nacionalsocialismo era el nazi. De los obreros alemanes. Pero cuando
Se me fue como estaba hablando ahora, se me fue Cuando te empezaban a hablar del supernacionalismo y que... el supernacionalismo, se me olvidó. Bueno, Olvídate, ok. después me acuerdo, Después si sale, volvemos. volvemos. Ok. ¿A qué querías cruzar? Porque tú querías cruzar a otro... No, yo estaba tirando preguntas. ¿Tú crees que va a haber un Palestina Lago? Mar-a-Lago en Palestina, es lo que está diciendo. Bueno, mira. ¿Te gustó eso, no? Sí, pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque, primero, movilizar a 2 millones de personas es un problema Bueno, yo creo físico. que ya muchos han ido, ¿no? Se han ido mucho, pero primero no sería nuevo. Acuérdate que cuando la Segunda Guerra Mundial, por donde primero empezaron los nazis fue por Alsacia y Lorena. Y cuando ocuparon aquello, trasladaron alemanes hacia ahí, más los alemanes étnicos que vivían en esa zona, que cooperaron con los nazis. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un desplazamiento de una gran parte de esa población hacia Alemania. Y no sé si estaban en el rango de 1 millón o 2 millones. Hoy en día está con Francia otra vez. Sí, claro. Pero, o sea, no es han cambiado. Polonia ha tenido... todas las fronteras cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las fronteras que existen hoy en día en Europa no eran las fronteras de los países europeos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Todas cambiaron. Sí, antes eso estaba el Imperio Austrohúngaro. Sí, bueno, no, pero eso fue durante la Primera Guerra Mundial. Pero eso fue 20 años de diferencia. Sí, pero después del Imperio Austrohúngaro ya habían países, ya los países se formaron cuando cae el Imperio Austrohúngaro. Esa área ha sido totalmente devastada. Vaya, yo estaba viendo los retratos y lo que queda de Palestina en este momento hay que levantarlo completo. De Gaza. De Gaza, eso está desbaratado completo. Sí. Y uno de los grandes problemas que he leído es que ningún país árabe quiere tomar a esta gente de todas formas. Eso es una de Porque es que la experiencia ha sido tremenda. Mira, en un momento determinado, después de la guerra del 67, cuando los israelíes logran vencer a los 5 ejércitos que los atacan y se quedan, recuperan Judea y Samaria, lo que a la gente le llama la margen occidental del Jordán, por no decirle el nombre de Judea y Samaria. Porque la razón por la cual le ponen el nombrete del West Bank o la margen occidental en español es para evitar decir Judea y Samaria, porque a cualquiera le viene a la mente Judea judío, Samaria samaritano. ¿Entiendes? Entonces, es mejor decir una palabra que no trae que no tiene nada que ver con la historia. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desplazamiento de la OLP, recién fundada prácticamente en el 64, y se mueven hacia Jordania, hacia la margen oriental del Jordán, que es el reinado de Jordania, y se van para allí Arafat y toda su tropa. Al cabo de los 3 años, más o menos en el 70, hacen una rebelión en contra del rey de Jordania, que por poco tumban el rey de Jordania, que también, como era el caso de Siria, que eran los alawitas, en el caso de Jordania son beduinos los que gobiernan Jordania, pero más del 75% de la población es de la mezcla de árabes esos que vivían en Judea y Samaria, de que vivieron ahí del 48 al 67, cuando todavía eso era parte de Jordania, y a través de Jordania entraban ahí. ¿Por qué? Porque ahí había más trabajo, porque los judíos, cuando aquello no habían cerca, ni habían paredes, ni habían muros, ni nada de eso, los judíos le daban trabajo a toda aquella gente. Entonces eso trajo muchos árabes de Egipto, de Jordania, de Irak, de Siria, de Libia, del Líbano, a trabajar en Israel, y eso es lo que ha hecho la explosión
poblacional que hay en esa zona de Judea y Samaria y en Gaza. Porque acuérdate que según ellos mismos, en el año 48 se fueron de ahí, o sea, se salieron del territorio israelí y se quedaron en el territorio jordano alrededor de 500,000. Y ahora entre Judea y Samaria y Gaza dicen que son como 4 millones de personas. Entonces, 500,000 a 4 millones Han entrado mucha gente de afuera. en un país acusado de apartheid. Es un poco difícil de explicar. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento intentan derrocar al reino de Jordania. Ellos responden violentamente y matan como 35,000 personas en menos de un mes. Y de ahí nace la organización Septiembre Negro, porque fue en septiembre del 70, que fueron los que después asesinaron En las Olimpiadas. a los Atletas. atletas en las Olimpiadas, organizado por Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Mira para que todo. Fue el cerebro organizador detrás del atentado ese de Múnich. Y eso pasó en Jordania. Luego, de ahí arrancaron para Tunisia, para Túnez. Y en Túnez, no, mentira. De ahí se fueron para el Líbano. Lo sacaron de Jordania y se metieron en el Líbano. ¿Qué pasó en el Líbano? Acabaron con el Líbano. Del Líbano, Arafat se fue para Túnez. Y estuvo ahí hasta el año 93, cuando los acuerdos de Oslo, que aceptaron quitar de sus estatutos que su función fundamental era destruir el Estado de Israel para poder entrar en los acuerdos de Oslo reconociendo la existencia del Estado de Israel, que en definitiva eso es lo que siempre han estado pidiendo los israelíes. Reconozcan nuestro derecho a vivir aquí, en nuestras tierras ancestrales. Cuyo eso es lo que esta gente quiere evitar. Bueno, y siguen todavía. Siguen todavía hasta hoy. O sea, el From the River to the Sea Sí. no es una idea que surgió ahora ni nada de eso. Eso estaba en la mentalidad de ellos desde siempre. Ellos nunca han aceptado la existencia del Estado de Israel por una cuestión que está en el Corán. El Corán dice que las tierras están divididas en dos grupos: Al-Harbar y Al-Islam. Al-Islam son las tierras que están bajo el control del Islam. O estuvieron. No, esas son Al-Harbar. Las que van a recuperar. Claro. Nada. Claro. Al-Harbar son las que no están o las que estuvieron, porque según el libro de ellos, una vez que unas tierras estuvieron bajo el Islam, jamás La puedes perder. pueden regresar a no serlo. De la misma manera que si una persona se convierte al Islam y quiere salir después, lo matan. Y lo mismo que una persona que nació en el Islam quiere convertirse a otra religión y eso es pena de muerte. Y en el libro está así, en el libro de ellos. Entonces, bajo su concepción, y fíjate que las dos organizaciones más importantes abiertamente son islamistas, que son Hezbollah, la Yihad Islámica y Hamas. Y la Organización para la Liberación de Palestina, ahora encabezado por la Autoridad Palestina y el señor Mahmoud Abbas por los últimos 20 años, aún hoy, bueno, ahora dicen que suspendieron los pagos porque le quitaron el dinero, pero hasta el otro día le pagaban a los familiares de los presos terroristas o le pagaban a los familiares de los terroristas que habían sido muertos. ¿Entiendes? Por un lado. Y por el otro lado, con el financiamiento de la UNRWA, que es la agencia para refugiados exclusiva para los palestinos. O sea, no hay otro grupo humano en el mundo que tenga una agencia de las Naciones Unidas para ellos solamente. Y el caso es muy interesante porque la agencia de refugiados de la ONU trabaja con refugiados de todas partes del mundo por todas las causas posibles. Lo mismo por un sistema político que por un ciclón. ¿Entiendes? Esa es la función de las naciones, del aparato de refugiados de las Naciones Unidas.
el presupuesto de ese aparato es muchísimo menor que lo que reciben los palestinos. Bueno, y eso es, déjame decirte, o sea, para mí las Naciones Unidas hacen un buen trabajo en lo que es repartir leche en polvo y condones. La parte que no se roban. Entonces sí, pero todo lo demás Yo no sirve le veo. para nada. La parte que no se roban, la parte que no se roban. Entonces, esa situación no ha cambiado, ellos tienen la misma mentalidad, ellos insisten en la destrucción del Estado de Israel. ¿Qué tú Y crees que va a pasar ahora? que van a perder, Bueno, que van a perder, que van a perder porque mira, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Los israelíes, desde que empezaron primero, nunca dejó de haber judíos en la zona, nunca dejó de haber judíos en la zona. Siempre quedaron miles de judíos en la zona. Nunca se abandonó completamente el lugar. Pero a partir del mediado del siglo XIX, cuando empiezan las grandes emigraciones de judíos hacia la tierra de Israel, huyéndoles precisamente a los pogroms, a las persecuciones, a los asesinatos, donde único se les ocurrió que podían encontrar refugio era en ese lugar, dada la experiencia de millones de judíos que vivieron en países musulmanes durante muchísimos años con prolongados periodos de paz. No todo el tiempo. tiene que pagar multa. Sí, porque un judío o un cristiano es considerado un ciudadano de segunda categoría, un dhimmi, y para vivir en esa sociedad tiene que pagar. Entonces, basado en eso mismo, empieza la inmigración hacia Israel. Esa gente compraban los terrenos. O sea, nunca fue una invasión, nunca fue una colonización. Se le compraban los terrenos a los tipos que en ese momento eran dueños de los terrenos. De hecho, empezaron a comprarle a los pequeños agricultores porque tenían un poco de recursos también, era gente que venía refugiada de Europa, no tenían muchos recursos, y el movimiento sionista no comenzó verdaderamente hasta ya al final del siglo XIX, que ya entonces hubo judíos prominentes que aportaron dinero para seguir comprando tierra. ¿Qué sucede en ese momento? El mufti de Jerusalén, eso viene mucho después, pero los poderes que estaban ahí establecidos, que estaban en concomitancia o en función del Imperio Otomano, que era quien gobernaba en aquella época ahí hasta el año 17, lo que hicieron fue que empezaron a extorsionar a los pequeños agricultores para que les vendieran las tierras a los tipos más poderosos, los árabes más poderosos, y entonces estos árabes más poderosos le vendían las tierras a estos judíos que venían ya con el dinero que estaban dando las organizaciones judías internacionales a unos precios exorbitantes, y se hicieron multimillonarios con eso. Pero los judíos decían, bueno, con tal de tener una tierra donde trabajar y donde poder vivir en paz, vamos a quedarnos aquí. Pero ese intento de sacar a los judíos de sus tierras ancestrales lleva demasiado tiempo. Los judíos siempre han querido la coexistencia con ellos. De hecho, dentro de Israel viven prácticamente 2 millones de árabes. No, incluso yo he visto en televisión un árabe que es coronel de las Fuerzas Armadas. Sí, como no, Hay muchos, y son miembros de la Corte Suprema, y son miembros del Knesset, y son médicos, y son ingenieros, y son arquitectos, y son gente común. Y ahí vamos, una de las cosas, y esto es una conversación que hemos tenido, los árabes que viven en Israel viven muy bien. Claro. Mucho mejor que los que viven. No, viven prácticamente al mismo nivel que todos los demás israelíes. En Israel hay judíos ricos, como en todas partes del mundo. Judíos ricos, judíos de la clase media, judíos pobres. Y entre los árabes hay árabes muy ricos, árabes de la clase media y árabes pobres. Como en cualquier sociedad libre y democrática. O sea, entonces tú tienes el caso, por ejemplo, de los beduinos. Y los drusos son fieles al Estado de Israel.
y son ciudadanos israelíes. ¿Entiendes? Y luchan en el ejército de Israel contra los terroristas. Israel es la única democracia en el todo. La única. Entonces, los israelíes se cansaron ya. Los israelíes, lo que esta gente hicieron en octubre 7 del 2023, eso fue un masacre. Es solamente comparable y se va por arriba de los horrores que hicieron los nazis. Porque los nazis metían a los bebés y a los niños y a las mujeres y a los viejos en las cámaras de gases. Pero degollar un bebé o coger un bebé y meterlo en un microwave vivo. Y matar a los padres delante de los hijos. Tú te pones a escuchar estas cosas. Entonces tú ves estos imbéciles en los colegios, en las universidades, muchos de ellos judíos, que esa es la peor parte, porque hoy en día, y lo habíamos hablado. Judíos de nombre. Sí, de nombre. Gritando a la administración de Trump nazi. Sí. Yo no creo que ellos entiendan lo que la palabra realmente quiere decir. O sea que el comediante Gottfeld dijo hace unas semanas, dice, yo tengo la solución, agarra a toda esta gente que ha estado en Colombia y en las otras universidades gritando, yo soy Hamas. Mándalo para allá. Móntalos en un avión y cámbialo por los rehenes. Ya. Y así todo el mundo está contento, los rehenes salen libres y la gente que quieren ser jamás van a estar ahí en el campo de batalla. No, pero de eso no se trata. De eso no se trata. Entonces, los israelíes ya y luego hay que nada más que ver lo que sucedió en la entrega de los rehenes, caballero. Entregando unas personas que ellos mismos han tenido, torturándolos, maltratándolos, haciéndolos pasar hambre. No, y que los de todo. Días los alimentaron para engordarlos un poquito. Bueno, imagínate. Y después de 500 días, y entregando los cadáveres de un bebé de 9 meses que tenía cuando lo secuestraron. Y de un niñito que tenía 4 años cuando lo secuestra. ¿Quién secuestra a un bebé de 9 meses? No, son animales. ¿Qué tipo de ser humano es capaz de tener tanta maldad dentro que secuestre? Y cualquiera de ustedes que tenga un sobrino, un nieto, un hijo, eso es lo que yo pienso. Un primo. Yo pienso en mi nieto de 4 años y lo inocente que es ese niño, lo que quiere jugar. ¿Tú sabes lo que es eso? Y tú pensar que hay que ser un animal. Sí. Y yo te voy a decir algo, con esa gente no hay piedad. Y gracias a Dios yo creo que ahora debe haber piedad. No debe. Que tenemos una administración cuyo no cree en lo que le decimos nosotros en inglés sugarcoat. No. Y está azucarada. Y está muy claro de lo que quiénes son los amigos de nosotros en esa área y quiénes son los enemigos. Y a mí me parece que en este momento, y tú hiciste la pregunta, Israel tiene un apoyo como el que no tuvo con la última administración, que estaba jugando la cuerda floja y un día decía una cosa y después le decía privadamente otra. Yo no veo eso con esta administración. Mira, no es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que pasa con los demócratas. Y tiene mucho que ver en culpabilidad algunos judíos que se sienten más norteamericanos que judíos. Y sí, tú sabes, lamentablemente el judío tiene que sentirse judío primero y cualquier cosa después, aunque ame y sea fiel a la patria donde esté, porque yo no más cubanazo que yo no existe, y yo no he dejado de luchar por la libertad de Cuba nunca. Y nunca voy a dejar de luchar por el bienestar de los Estados Unidos, porque yo soy ciudadano norteamericano, este es mi país. Yo no soy israelí, yo soy americano, pero yo soy judío. Entonces, yo nunca puedo dejar de pensar como judío, porque es lo que soy. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, Theodore Roosevelt tenía un rabino que era muy amigo de él. Y ese rabino hizo mucho daño, porque Roosevelt confiaba mucho en él y él era un tipo muy contemporizante y no tuvo el valor de decirle a Roosevelt, oye,
empieza a bombardear ya las líneas de trenes, porque desde el año 40, 41 ya estaban mandando a los judíos a los campos de concentración en trenes, ¿entiendes? Entonces, y así mil cosas. Y esta gente, este grupo que entró hoy en el Trump Tower, hay varios grupos que se llaman judíos, como J Street. Hay otro grupo que se formó después de la invasión de Gaza, que se llama None in Our Name, o algo de eso, no en mi nombre. Y esos son los dos grupos fundamentales que han estado manifestándose. Probablemente tienen 50 miembros. No sé cuántos, no son una... Déjame decirte, están bien... Pero están muy bien entrenados y financiados. Y están bien financiados. Bueno, estaban todos con las camisitas iguales. Sí, ¿Tú sabes cómo Con entraron? con dinero tú puedes crear una manifestación donde no hay... Claro. El problema está en algo. Yo no entiendo. Si tú estás en un lugar privado, tú no tienes derecho a manifestar ahí adentro. No tienes. Tú puedes pedir un permiso, salir y manifestar en un parque. Ok, perfecto. Pero cuando tú te metes en el medio de la calle y estás interrumpiendo el tráfico, ahí se te acabó tu derecho a manifestar. Pero tú puedes manifestarte y protestar en contra de algo que se está haciendo. Lo que tú no puedes hacer legalmente en los Estados Unidos es aprobar, soportar y estimular el apoyo a organizaciones terroristas. Decir intifada. Intifada. La gente no sabe lo que quiere decir intifada. Intifada es, en árabe, quiere decir más o menos sacudirse. Pero es sacudirse del que te está oprimiendo o algo de eso. Pero la manera de sacudirse es asesinando civiles. Eso es lo que significa intifada. Y eso es lo que se está gritando. En las broncas de las intifadas, cuando empezaron, una de las cosas era coger una papa y pasarle 5 o 6 clavos. Ajá. Y tú tirabas eso y era una piedra de clavo lo que venía por arriba. Sí. Y bates de pelota con clavos. Puntillas metidas. Sí. El problema era asesinar, de matar judíos se trata. De eso es de lo que se trata. Toda la lucha de ellos, todas sus expresiones y todo su movimiento va con el objetivo de matar judíos. Y eso sigue siendo así. Y cuando dicen que ellos son Hamás, dicen, yo soy Hamás, y salen a manifestarse con los emblemas de Hamás, se están acusando de ser promotores del terrorismo. Y hay están confesando. Y hay una ley que se llama The Patriot Act, que fue expedida después de septiembre 11 del 2001. Sí, cómo no. El Patriot Act fue lo que entró, ahí donde entra el FISA Court. Ajá, que le dio poderes a las agencias federales para conducir surveillance, o sea, investigaciones de supuestos terroristas, incluyendo el acceso a sus equipos electrónicos y monitoreando sus comunicaciones en Internet. Eso es a través del FISA Court. ¿Ok? Además de eso, se criminalizó proveer soporte material a organizaciones terroristas, incluyendo asistencia financiera, entrenamiento o expert advice, ¿cómo se llama esto? Consejería experta. Ajá, consejería experta. Y eso, esta ley incrementó las penalidades a quienes cometan estos actos de terrorismo, incluyendo a los que esconden a terroristas. Y eso, la pena es la detención y la deportación de los que no sean ciudadanos y que sean sospechosos de actividades terroristas. Eso es lo que está pasándole
Mahmoud Khalid. Sí, el nombre. Mahmoud, es como se llama. Él llegó aquí en el 2022. Sí, obviamente está casado con una americana, están esperando un hijo. Ella es ciudadana. Tiene 8 meses embarazada. Él en 2 años él entró con una visa de estudiante y a los 2 años adquirió la residencia. Pero sigue viviendo en un edificio de la Universidad de Columbia y ya él no es estudiante, ya él se graduó de 2 cosas. Él tiene 2 máster que hizo ahí Le va a ir bien en... Bueno, espero que le vaya bien en Afganistán o en algún otro lugar. Y entonces, por eso es por lo que él tiene la residencia. Pero la ley dice que el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene la facultad de revocar la residencia o la visa de cualquier persona que esté apoyando el terrorismo en los Estados Unidos. O sea, hay un juez que está tratando de impedir o tratando de bloquear su deportación. Se les va por arriba de su... Pero eso yo creo que la Pam Bondi lo resuelve. Bueno, yo te voy a decir, aquí la cuestión es que han podido, y ahí es donde está la cosa, el gobierno federal, la agencia que está llevando Marco Rubio en este momento, ha dicho que este hombre estaba entregando. Sí, financiando. No solamente financiando, estaba entregando panfletos y cosas de Hamas. Sí. No, pero es que además lo llevan monitoreando. El problema, o sea, a él no lo detienen fortuitamente porque alguien lo echó para adelante. No. Con él llevan... desde que esto empezó, acuérdate que esto empezó hace un año, ¿eh? Sí, cómo no. Más de un año. Sí, le estaban haciendo la vida un yogur a los estudiantes más de un año, en los colegios. Más de un año. Entonces, a estos tipos, y tú sabes que cómo son los americanos se dan su tiempo. Los americanos, y también la administración que estaba ahí no le interesaba. Pero tenían toda la información. Ahí es donde está la cosa. Claro. Ahí es donde está la cosa y es lo que está saliendo a relucir. Mira ahora con el terrorista que mató a los 14 americanos, y perdóname que te interrumpa, a los 14 soldados cuando la guerra de Afganistán. Sí. ¿Por qué tú crees que lo encontraron tan rápido? ¿Tú crees que en 2 meses hicieron toda la investigación? No. Toda esa información ya se tenía y el gobierno de Biden no había hecho absolutamente nada. Claro, porque es que la gente a veces... Y no sabemos cuántos americanos se quedaron en Afganistán. No, esa es otra. Porque ahí, o sea, los militares salieron, pero los contratistas civiles... No, eso fue un desastre. ¿Quién sabe cuántos están ahí considerados perdidos? Porque la gente no entiende a veces cuando se dice, o se ha estado criticando a las instituciones norteamericanas, como el FBI o la CIA o el Departamento de Justicia, lo que se ha estado criticando es a las altas esferas que han controlado esas instituciones, los politiqueros, por nombramientos políticos de esta élite de izquierda del Partido Demócrata. Pero los agentes del FBI siguen siendo las mismas personas decentes que siempre fueron. Supuestamente a Bin Laden, ellos sabían dónde estaba hace un año. Así se demoró Obama en tomar una decisión. Claro. Okay, que ya por fin tomaron la decisión y después estaba caminando por todos los Estados tú sabes, Unidos. Sí. Cuando se decidió matar a Osama Bin Laden, ¿tú sabes quién fue la única persona en el cuarto que dijo que no? Joe Biden. Eso se sabe. No me extraña. Joe Biden no quería matar. No, él le dio a Obama su opinión fue no lo haga. Oye, rápido, en los últimos minutos que quedan, ¿qué tú crees de Ucrania y Rusia? ¿Va a haber...? Yo creo que va a haber un cese al fuego y yo creo que al final se va a lograr una paz, porque yo creo que quien ha estado observando lo que ha estado pasando en todo este tiempo que llevamos en la guerra en Ucrania, yo creo que lo que lograron los rusos es irreversible. Yo creo que esa zona del Donbass que ellos reclaman... Donbass y Crimea. Bueno, Crimea ya Crimea la tiene desde 2014. Esto no, esa bronca, sí. Pero eso fue aceptado por todo el mundo. O sea, eso, y además Crimea siempre fue rusa, no.
Bueno, Ucrania siempre fue rusa, ahí fue donde nació Rusia. Claro. En Kiev. Claro. Pero llegó Nikita Khrushchev al poder y entonces le dio a Ucrania, Que era ucraniano. que era ucraniano, le dio a Ucrania toda una serie de concesiones que no tenían antes, incluso el aparato nuclear más importante de los soviéticos estaba en Ucrania y lo tuvieron que sacar todo como parte de los acuerdos para poder independizarse. A mí la parte que me molestó mucho de esos acuerdos con Bill Clinton es que en aquel momento tenían que haber tomado más. Con Obama. No, Clinton fue que sacó las armas nucleares, es verdad. La sacó Clinton, Sí, porque fue pero como nunca en el le dieron 91. entrada en NATO a Ucrania. No, Entonces le dijeron, no, para el futuro. Y nosotros ya sabemos que para el futuro. eso no pasa. Eso es lo mismo que le pasó con los indios cuando dijeron, no, la independencia la van a tener. Y Sí. Ok, no viene, nunca llega. No. Y ese fue el error más grande. No, pero después Obama permite lo de Crimea, Sí, cómo y no. permite lo de Georgia, y permite lo de yo Osetia. Yo Creo creo que fue que Bush, ¿no? Georgia, no, yo creo que fue. O fue Crimea, fue uno de ellos. Bush, yo sé que Putin ataca con Bush, entra. Yo no sé, ahora me mata si no estoy seguro si fue en Georgia o en Crimea. Georgia. Y después Crimea fue con Obama. Andy Crimea fue García con hizo Obama. una película donde él hace el presidente de Georgia. ¿Quién? Andy García. Ah, sí. Bueno, pues entonces- fíjate, yo lo que creo que va a suceder ahí, yo sí creo que van a llegar a un acuerdo por dos razones. Primero que nada, que Rusia está en bancarrota. Claro. ¿Ok? Y Rusia ha tenido casi 1 millón de muertos y heridos. Y los ucranianos están por el estilo. Y vamos a no quitarnos de que Donald Trump fue bastante duro con Zelensky, pero en este momento yo sé que ya están diciendo que mejor que los rusos lleguen a un acuerdo también, porque si no le van a cerrar todo, incluyendo el ¿cómo se llama? Acceso a el Banco Internacional. Banco Internacional. ¿Ok? Que eso no es fácil. Y si siguen con el petróleo, fíjate, ya el petróleo está en 65 el barril. Sí. ¿Ok? Es que yo te digo, Biden fue miren, caballero, yo soy medio cínico, pero aquí se hace mucho dinero en la guerra. Oh, claro. Ok. No, eso no es cinismo. Y espérate también, no solamente se hace mucho dinero en la guerra, también se hace mucho dinero construyendo después una guerra. Sí, claro. ¿Ok? Lo que no se gana, lo que se pierde es la sangre. Pero hay gente que eso no les importa. Yo no tengo el dato exacto y tómenlo con un grano de sal porque no tengo el dato exacto. Pero yo leí en algún lado, escuché de alguien que hubo un intento al principio de la invasión de llegar a un acuerdo y terminar el problema, y Biden lo impidió. Yo no creo que fue Biden, pero atrás Bueno, de Biden Obama, había Obama, quien sea, había una maquinaria atrás de El Biden. fantasma detrás de Biden. Ajá. Oye, se nos está acabando el tiempo, Enriquito. Bueno, pues manténgase mirando, escuchando y viendo Candela con Enrique Encinosa en Facebook o en YouTube. Escriban comentarios, pongan like. Y escriban compártanlo, comentarios, compártanlo. Denos sugerencias porque así podemos mejorar la programación. Y ya tú sabes, Candela. 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 Enrique. Mr. Béjar, un placer como Muchas siempre. gracias, muchas gracias. Buen programa.